preguntado alguna vez cómo pasan tantas cosas en tu cuerpo sin que tú lo pienses? Bueno, aquí está una respuesta. El sistema nervioso autónomo. ¿Qué es? Es la parte del sistema nervioso que se encarga de la mayor parte del funcionamiento visceral sin tu esfuerzo consciente, es decir, de manera automática o autónoma. De ahí su nombre. Una de sus características más impresionantes es la rapidez y la intensidad con la que actúa. Por ejemplo, para aumentar tu frecuencia cardíaca al doble únicamente se requieren de unos 3 a 5 segundos. Por su parte, una diferencia entre este y el sistema nervioso esquelético es que necesita únicamente una baja frecuencia de estimulación para alcanzar una activación plena. Así, para alcanzar una activación máxima, se requiere que las fibras envíen de unos 10 a 20 estímulos por segundo, mientras que en el sistema nervioso esquelético se requieren de 50, 500 o incluso un poco más. ¿Cómo se organiza? Hablemos primero de su activación. Esto ocurre gracias principalmente a la médula espinal, al tronco encefálico y al hipotálamo. Sin embargo, también algunas partes de la corteza cerebral, como por ejemplo la corteza límbica, encargadas de nuestra motivación, comportamiento, emociones, también puede activar a los centros inferiores ya mencionados. Y más adelante hablaremos también de los reflejos viscerales. Ok, ¿cómo se envían todas estas señales autónomas eferentes a los diferentes órganos y tejidos? Esto es gracias a sus dos componentes principales, el sistema nervioso parasimpático y el simpático, cuyas tasas basales de funcionamiento se conocen con el nombre de tono parasimpático y tono simpático, cuyos valores permiten que la función de un órgano aumente o disminuya gracias a un solo sistema nervioso. Hablemos del sistema nervioso simpático. Este, de manera general, lo que hace es preparar al organismo para situaciones de emergencia o estresantes, es decir, para la lucha o para la huida. ¿Cómo se organiza? Este va a empezar en el bulbo raquídeo. De allí se van a dirigir dos cadenas a lo largo y a los lados de la columna vertebral de 23 ganglios paravertebrales, los cuales se van a unir a los nervios raquídeos y también pueden enviar señales a los diferentes ganglios prevertebrales o colaterales, los cuales a su vez van a mandar nervios a los diferentes órganos y tejidos a estimular. También podemos mencionar a las fibras simpáticas, las cuales empiezan en la médula espinal, primero se dirigen a la cadena simpática y finalmente a los órganos y tejidos. Por último, una diferencia entre la vía simpática y los nervios motores esqueléticos es que estos tienen dos neuronas, mientras que los motores tienen solo una. Así, ni bien el nervio raquídeo abandona el conducto raquídeo, la neurona preganglionar va a seguir tres trayectos posibles. La primera es que va a realizar sinapsis con una neurona postganglionar en el ganglio al que llega. La segunda es que va a ascender o descender por la cadena simpática para realizar sinapsis en alguno de los ganglios que la conforman. Y la tercera es que va a recorrer un trayecto variable a lo largo de la cadena y luego se va a irradiar hacia afuera para realizar sinapsis en uno de los ganglios periféricos. Por lo tanto, las neuronas simpáticas postganglionares tienen su origen en los ganglios de la cadena simpática o en ganglios periféricos para posteriormente llegar a su órgano de destino y estimularlo mediante nervios esqueléticos, ya que estas son fibras muy pequeñas, y estos nervios controlan vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores. Hay algunas neuronas simpáticas preganglionares que llegan directamente a la médula suprarrenal sin sinapsis y se asientan en células neuronales modificadas para segregar adrenalina y noradrenalina. El sistema nervioso simpático controla todos los procesos del cuerpo en un estado ordinario o de relajación, como la secreción de glándulas orales o gástricas. La anatomía fisiológica nos dice que todas las fibras parasimpáticas salen del sistema nervioso central por pares craneales, como pues el tercero, séptimo, noveno y décimo. El 75% de todas las fibras parasimpáticas del cuerpo se encuentran en el nervio vago, que llega a todas las regiones torácicas abdominales del tronco, como pues el corazón, esófago, pulmones, hígado, riñón, vesícula biliar, parte proximal del colon, parte superior de los uréteres, etc. El tercer par craneal llega al esfínter de la pupila y el músculo ciliar del ojo. El séptimo par craneal o nervio facial llega a las glándulas lagrimal, nasal y submandibular, y el noveno a la glándula parótida. Las fibras sacras pertenecen a los nervios sacros que se encuentran en el plexo sacro, que llegan al conducto descendente, recto, vejiga urinaria y uréteres en su parte inferior, y también estimulan a los genitales externos para provocar la erección. Listo, las neuronas parasimpáticas preganglionares y postganglionares. Las neuronas parasimpáticas preganglionares llegan a su destino sin interrupciones, ya que el órgano tiene sus paredes
neuronas parasimpáticas postganglionares, y entre estas dos hacen una sinapsis y pedazos extremadamente pequeños de las postganglionares abandonan esto para generar el estímulo. Listo, el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Ya, para entender esto necesitamos saber que las fibras simpáticas y parasimpáticas segregan una sustancia transmisora de la sinapsis, como en el caso de las fibras parasimpáticas segregan acetilcolina y se las conoce como colinérgicas, y en el caso de las simpáticas segregan noradrenalina y se las conoce como adrenérgicas. Sin embargo, no siempre es así. Algunas fibras simpáticas segregan acetilcolina, pero específicamente las que van dirigidas a vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores. La secreción de la acetilcolina y de la noradrenalina. Algunas fibras parasimpáticas y casi todas las simpáticas limitan en el roce de las células efectoras de los órganos, y cuando el filamento toca a la célula estimulada en su proximidad se presentan varicosidades. Dentro de las varicosidades se da la síntesis y se almacenan las vesículas con neurotransmisor, y también se encuentran varias mitocondrias que van a proporcionar la energía necesaria para poder realizar la síntesis de los neurotransmisores. A su vez, cuando el potencial de acción se propaga hacia las fibras terminales, el proceso de despolarización aumenta la permeabilidad en la membrana de las fibras, haciendo que haya difusión de calcio hacia las terminales, pudiendo sacar su contenido hacia el exterior. Síntesis de la acetilcolina. Se dan las terminaciones finales o en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, y una vez segregado hacia los tejidos se queda aquí unos pocos segundos, y después se divide gracias a la acetilcolinesterasa en un ion acetato y colina, y la colina es transportada nuevamente a las terminaciones nerviosas para crear una nueva acetilcolina. Síntesis de la noradrenalina. Esta comienza en el exoplasma de las terminaciones nerviosas de las fibras adrenérgicas y se completa en la vesícula secretora y se elimina por medio de 3 vías. El 50 al 80% se recapta por sus terminaciones nerviosas. La segunda es que parte de lo que se quedó hace difusión desde las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales y la sangre. Y la última se destruye en pequeñas cantidades por parte de las enzimas tisulares. Médula suprarrenal. La estimulación de esta médula por nervios simpáticos libera exageradas cantidades de adrenalina y noradrenalina hacia la sangre que va a los tejidos. En promedio es la secreción del 80% de adrenalina y del 20% de noradrenalina. La noradrenalina y la adrenalina hacen la misma función que la estimulación simpática directa, pero esta dura de 5 a 10 veces más. Y la velocidad de secreción de la adrenalina es de 0,2 microgramos kilogramos minuto y la noradrenalina 0,05 microgramos kilogramos minuto. Los receptores se encuentran en el exterior de la membrana celular y se encuentran ligados a una molécula proteica. Y cuando el neurotransmisor se une con este receptor, hacen cambios en las estructuras de esta molécula proteica y a su vez esta inhibe a la célula, haciendo que haya cambios en la permeabilidad en contacto con un ion o más, y también activando o inactivando enzimas en la célula. La acetilcolina activa 2 tipos de receptores, que son los muscarínicos activados solamente por la muscarina, un producto tóxico de las setas, y nicotínicos activados solo por la nicotina. Los receptores muscarínicos están presentes en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas colinérgicas postganglionares de los sistemas parasimpáticos y simpáticos, y los receptores nicotínicos se observan en los ganglios autónomos a nivel de la sinapsis, antes de las sinapsis preganglionares y las postganglionares de los sistemas simpático y parasimpático, y en muchas terminaciones nerviosas ajenas al sistema nervioso autónomo, como las uniones neuromusculares del músculo esquelético. También hay 2 tipos principales de receptores adrenérgicos: los receptores alfa, que son alfa 1 y alfa 2, y los receptores beta, que se dividen en beta 1, beta 2 y beta 3. La noradrenalina y la adrenalina excitan de diferente manera los receptores. La noradrenalina estimula sobre todo los receptores alfa, pero también los beta, aunque en menor grado. En cambio, la adrenalina activa ambos tipos de receptores casi por iguales. Así, los efectos relativos de dichos neurotransmisores dependen del tipo de receptores. De esta manera, los receptores alfa y beta no están asociados a la excitación o la inhibición, sino a la afinidad de la hormona por el receptor en un órgano determinado.
En la siguiente tabla podemos observar diversas funciones viscerales del cuerpo por la estimulación de los nervios parasimpáticos o simpáticos y en ella poder comprobar si es que ambas estimulaciones originan unos efectos excitadores en algunos órganos, pero inhibidores en otros. Asimismo, cuando la estimulación simpática excita un órgano concreto, a veces la estimulación parasimpática lo inhibe, lo que evidencia que en ocasiones ambos sistemas actúan recíprocamente, pero la mayoría de los órganos están predominantemente controlados por uno u otro de ellos. ¿Cuáles son los efectos de estimulación simpática y parasimpática sobre estos órganos? Tenemos los ojos, la apertura pupilar, en la cual la estimulación simpática dilata la pupila, mientras que el parasimpático, estimulado por luz excesiva, contrae la pupila para disminuir la capacidad de luz de la retina. En las glándulas corporales tenemos las glándulas nasales, lagrimales y salivales, y muchos gastrointestinales de la porción superior que son controlados por el parasimpático y generan secreción acuosa. Las glándulas sudoríparas producen sudor, que se activan en los nervios simpáticos, pero la estimulación de los parasimpáticos no causa ningún efecto. Sin embargo, las fibras simpáticas que llegan a la mayoría de ellas son colinérgicas. Asimismo, estas glándulas reciben su estímulo desde los núcleos hipotalámicos, que se consideran centros parasimpáticos. Por tanto, la sudoración podría considerarse parasimpática, aunque esté controlada por fibras simpáticas. Las glándulas apócrinas de las axilas elaboran su secreción olorosa gracias a su función simpática, pero no responden a la parasimpática y son liberadas por fibras adrenérgicas y son liberadas por funciones simpáticas del sistema nervioso central. Este tiene su propio plexo intraparietal, el cual está situado en las paredes del intestino. Por su estimulación parasimpática favorece el peristaltismo y relaja los esfínteres. Aunque no depende mucho de la estimulación simpática, va a haber una actividad potente que inhibe el peristaltismo y eleva el tono de los esfínteres, provocando incluso estreñimiento. El corazón. El corazón en la estimulación simpática aumenta la actividad global del corazón. Esto es provocado por un incremento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción, mientras que por su estimulación parasimpática va a ser todo lo contrario. Vasos sanguíneos sistémicos. La mayoría de los vasos sanguíneos de la circulación sistémica, especialmente de las vísceras de los abdominales y de la piel de las extremidades, se contraen con la estimulación simpática. Pocas veces la actividad B del simpático produce una dilatación vascular. Por su parte, la estimulación parasimpática carece de efectos excepto por dilatación de algunas zonas, como es la del rubor facial. Efectos sobre la presión arterial. La estimulación simpática aumenta tanto la propulsión cardíaca como la resistencia al flujo, lo que puede ocasionar un aumento de la presión arterial. En cambio, en la estimulación parasimpática moderada a través de nervios vagos, reduce el bombeo cardíaco, pero no actúa sobre la resistencia. Por lo tanto, hay un bajo foco de la presión arterial. Sin embargo, una estimulación parasimpática vagal muy intensa puede detener el corazón del todo por pocos segundos. Sistema respiratorio, sistema nervioso simpático. Este va a dilatar la vía aérea, ya que dilata los bronquios y así permite el pase de aire, mientras que el sistema nervioso parasimpático va a contraer los bronquios por pocos segundos. Otras funciones corporales. En la mayoría de las estructuras endodérmicas van a estar inhibidas por la estimulación simpática, pero van a estar excitadas por la estimulación parasimpática. La activación del simpático también ejerce múltiples efectos metabólicos, como es la liberación de glucosa desde el hígado. Finalmente, ambos sistemas van a estar involucrados en los actos sexuales tanto masculinos como femeninos autónomos. Muchas funciones viscerales del cuerpo están reguladas por los reflejos autónomos, es decir, señales sensitivas subconscientes procedentes de un órgano visceral que pueden devolver respuestas subconscientes directamente al mismo órgano. Por ejemplo, reflejos autónomos cardiovasculares. Varios reflejos del aparato cardiovascular sirven para controlar tanto la presión arterial como la frecuencia cardíaca, como los barroreceptores situados en paredes de varias arterias importantes. Una de estas es la arteria carótida interna, que al extenderse por un aumento de presión envía señales al tronco encéfalo, que inhibe los impulsos simpáticos y excitan al parasimpático, bajando así la presión. Reflejos autónomos digestivos. La parte superior del tubo digestivo y el recto están controlados sobre todo por reflejo autónomo. Por ejemplo, el olor a comida pone en marcha unas señales que van desde la nariz y la boca hasta el tronco encéfalo, estimulando la producción de jugos gástricos incluso cuando la comida esté antes de entrar a la boca. Estimulación masiva. En algunos casos, casi los componentes del sistema nervioso simpático descargan a la vez formando una unidad completa llamada descarga masiva.
Esto suele suceder cuando se activa el hipotálamo ante situaciones de miedo, temor o dolor intenso. El resultado consciente en una amplia reacción por todo el cuerpo llamada respuesta de estrés simpática que permite realizar una actividad física más estresante de lo que sería posible en otras condiciones. Dicha respuesta incluye el aumento de la presión arterial, del flujo sanguíneo, la tasa de metabolismo celular, la concentración sanguínea de glucosa, la glucólisis hepática y muscular, la fuerza muscular, la actividad mental y la velocidad de coagulación sanguínea, acompañados de la disminución de energía destinada a órganos que no son necesarios para la actividad motora, como los riñones o el tubo digestivo. Además, el sistema simpático adquiere una especial intensidad en otras situaciones emocionales como la ira, que estimula el hipotálamo y genera una descarga simpática masiva. Esto se denomina reacción de alarma simpática. Así, en conclusión, puedes ver que tu cuerpo es una máquina perfecta, que sabe reaccionar incluso a cada una de tus emociones. Por eso cuídalo mucho, tanto física como mental.